Hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No porque sea incorrecta, no porque sea peligrosa, sino porque incomoda. La pregunta es esta. ¿Y si nunca llega ese momento en el que todo tiene sentido? Vivimos rodeados de historias que prometen claridad, que prometen propósito, que prometen un día en el que todo encaja. Pero la vida real no siempre funciona así. A veces los años pasan y el sentido no aparece como una revelación, no llega como una respuesta clara, no se presenta como una meta definida, y eso genera una angustia silenciosa. No el dolor explosivo, no la tristeza evidente, sino una inquietud constante, que acompaña incluso los días normales. Este video no busca darte una respuesta definitiva, no busca decirte ¿para qué estás aquí?, ni qué deberías hacer con tu vida. Busca algo más honesto, hablar de qué significa seguir, cuando el sentido no es evidente, cuando no hay una narrativa clara, cuando no sabes si lo que haces realmente importa, y aún así, no te rindes. La ansiedad de necesitar un sentido. Desde muy temprano, nos enseñan que la vida debe tener una dirección, una meta, un propósito, una razón clara que justifique el esfuerzo. Y cuando no la tenemos, algo dentro se tensa. Aparece la comparación, aparece la duda, aparece esa sensación incómoda de estar viviendo mal la propia vida. No porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque no sabes si estás haciendo lo correcto. La ansiedad por el sentido no siempre se manifiesta como miedo. A veces se manifiesta como prisa. Prisa por decidir. Prisa por definirte. Prisa por encontrar lo tuyo. Y esa prisa no nace del deseo, sino del miedo a estar perdiendo el tiempo. Jean-Paul Sartre decía que no existe una esencia previa, que primero existimos y luego nos definimos a través de nuestras acciones. Eso suena liberador, pero también es aterrador, porque significa que no hay garantías, que no hay un camino correcto esperándote. Y cuando no hay garantías, la mente se cansa de elegir, se cansa de dudar, se cansa de preguntarse si mañana tendrá más sentido que hoy. Cuando el sentido no aparece como prometían. A muchos les dijeron que el sentido llega si haces lo correcto, si estudias, si trabajas duro, si te esfuerzas, si no te rindes. Pero hay personas que lo hicieron todo bien, y aún así, se sienten vacías. No porque sean ingratas, no porque no valoren lo que tienen, sino porque el sentido no funciona como una recompensa automática. Viktor Frankl hablaba del sentido no como algo que se inventa, sino como algo que se descubre en la forma en que respondes a lo que te toca vivir. Eso implica algo importante. El sentido no siempre es evidente mientras estás viviendo. A veces solo se vuelve visible mucho después. Y a veces, nunca se vuelve completamente claro. Aceptar eso no es rendirse, es dejar de exigirte una claridad que la vida no siempre ofrece. Vivir sin respuesta, pero con presencia. Hay una diferencia profunda entre no saber y abandonarte. No saber es humano. Abandonarte es otra cosa. Puedes vivir sin una respuesta clara y aún así estar presente. Presente en tus decisiones pequeñas. Presente en cómo tratas a otros. Presente en cómo te hablas cuando nadie escucha. Albert Camus no negó el absurdo, no lo suavizó, no lo decoró, lo aceptó, y aún así dijo que la respuesta no era huir, sino vivir con conciencia. No porque la vida tenga sentido garantizado, sino porque rendirse le daría la razón al absurdo. Seguir, aunque no entiendas del todo por qué, es una forma silenciosa de rebeldía. La diferencia entre propósito y obligación. Hay una confusión muy común que desgasta a muchas personas sin que se den cuenta. Confundir propósito
con obligación. El propósito, cuando es real, no aprieta, no persigue, no amenaza. La obligación, en cambio, siempre tiene prisa. Te dice que deberías saber ya qué hacer con tu vida, que deberías sentirte motivado, que deberías estar agradecido, que deberías tener claro tu camino. Y cuando no lo tienes, la culpa aparece. Empiezas a vivir, no desde lo que eliges, sino desde lo que temes. Temes decepcionar, temes perder tiempo, temes quedarte atrás. Así, incluso las decisiones, que parecen libres, se vuelven pesadas, no porque sean malas, sino porque nacen del miedo, y no del sentido. Sartre decía, que somos responsables de lo que hacemos, con lo que hicieron de nosotros. Pero esa responsabilidad no es una condena a saberlo todo, es una invitación a actuar, aún sin certeza. Y actuar no siempre significa avanzar rápido, a veces significa no huir de ti mismo. El cansancio de buscar significado todo el tiempo. Buscar sentido puede ser agotador, no porque sea inútil, sino porque se vuelve violento. Cuando lo conviertes en una exigencia constante, hay personas que no se permiten descansar, porque sienten que todavía no encontraron su razón. Como si vivir sin una gran respuesta fuera un error. Pero el ser humano no está hecho para comprenderlo todo el tiempo. Hay momentos en los que insistir en encontrar sentido solo aumenta la angustia. Marco Aurelio escribía que no todo merece tu energía mental, que hay cosas que simplemente ocurren. Aceptar eso no te vuelve pasivo, te vuelve más liviano. Tal vez hoy no necesitas entender tu vida completa. Tal vez hoy solo necesitas no añadir más peso al que ya llevas. Dejar de preguntarte constantemente ¿para qué? Y permitirte, por un momento, solo estar. Vivir con dignidad aún sin respuestas. La dignidad no depende de tener sentido, depende de cómo te sostienes. Cuando no lo tienes, hay una dignidad silenciosa en levantarte sin claridad, y aún así, no actuar contra ti, en no endurecerte, en no volverte cruel, en no perder del todo el respeto por tu propia vida. Nietzsche hablaba de soportar el caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzante. Pero ese caos no siempre crea algo nuevo de inmediato. A veces solo te enseña a resistir sin mentirte, a decir, no sé a dónde voy, pero no me destruyo en el camino. Eso también es crecimiento, aunque no se vea, aunque no se celebre. La esperanza sin promesas. Hay una idea que duele aceptar, pero que libera cuando finalmente lo haces. La esperanza no siempre viene acompañada de promesas. No siempre dice, esto va a mejorar. No siempre dice, todo tendrá sentido. No siempre dice, valdrá la pena. A veces la esperanza solo dice, todavía no me rindo. Y eso es suficiente. Nos enseñaron que la esperanza debe ser luminosa, optimista, segura. Pero existe otra forma de esperanza, una más honesta, una más resistente. La esperanza que no niega el dolor, que no disfraza el cansancio, que no promete finales felices. Ernst Bloch hablaba de la esperanza como algo que se construye, no como algo que se espera sentado, no como un sueño, sino como una postura frente a la vida. Seguir, cuando no hay garantías, no es ingenuidad, es una decisión silenciosa, de no cerrar la posibilidad de que algo cambie, aunque no sepas cuándo, ni cómo. Seguir sin entenderlo todo. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es creer que deberíamos entenderlo todo antes de seguir, como si la vida exigiera un mapa completo para dar el siguiente paso. Pero la vida real
No funciona con mapas claros. Funciona con fragmentos, con intuiciones, con decisiones incompletas. Aceptar que no entiendes todo no te hace irresponsable, te hace real. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Y uno de los pensamientos más pesados es este: deberías saber ya. No, no deberías. Estás viviendo por primera vez, con tus recursos, con tu historia, con tus límites. Seguir, sin entenderlo todo, no es un error, es la única forma en que la mayoría de las vidas avanzan. Cuando la vida no da respuestas, pero sigues aquí. Hay momentos en los que la vida no responde. Preguntas, esperas, intentas, y no hay respuesta clara. No hay señal, no hay confirmación, no hay alivio inmediato. Y aún así, sigues aquí, respirando, cumpliendo, sosteniéndote. Eso no es insignificante. Eso es la base sobre la que se construye cualquier sentido futuro. Viktor Frankl decía que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva la libertad de elegir su actitud, no elegir sentirte bien, no elegir entenderlo todo, elegir no perderte por completo, elegir no desaparecer dentro del cansancio, elegir no volverte indiferente a tu propia existencia. Reflexión final. Tal vez este video no te dio claridad. Tal vez no te dio respuestas. Tal vez incluso te dejó con más preguntas. Y eso está bien. No todos los momentos de la vida están hechos para ser comprendidos. Algunos están hechos para ser atravesados. No estás fallando por no tener un propósito claro. No estás atrasado por no sentirte motivado. No estás roto por sentirte cansado de buscar sentido. Estás vivo. Y eso, aunque suene simple, es profundo. Hay una dignidad silenciosa en seguir, sin promesas, en levantarte, sin certeza, en no rendirte, aunque no entiendas del todo por qué sigues. No conviertas tu vida en una prueba constante que debes aprobar. No te exijas respuestas cuando lo único honesto es admitir que no las tienes aún. Quédate, respira, no te abandones. El sentido, si llega, no siempre llega como esperas. A veces llega después de haber resistido mucho más de lo que creías posible. Y si hoy no hay sentido claro, no pasa nada. Hoy basta con esto. Seguir aquí, con respeto, con honestidad, sin mentirte. Mantén tu terreno. Hold your ground.
Thank you. Thank you.